Hola a todos y gracias por sintonizar una vez más Código Trading. Hoy te invito a un viaje lleno de secretos y estrategias. Descubriremos tesoros escondidos que pocos ven. Los potenciaremos con nuestra estrategia de trampas. Y lo mejor de todo, pues que veremos cómo estos momentos se convierten en beneficios. ¿Preparado para darle un giro a tu trading? Pues empecemos. Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión, ya que esta podría suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, de la cual te dejo el link a los cursos aquí en pantalla. El curso de iniciación es totalmente gratuito y puedes hacerlo pues sin ningún coste. Y si ya quieres dar un paso más e ir a las formaciones Pro Elite o VIP, también las tienes en el link que tienes en pantalla y en la descripción del vídeo. También quiero informarte que soy cofundador de Draywin Capital. ¿Y qué es Draywin Capital? Pues una firma de trading sistemático que gestionamos varias cuentas de Darwinex. Tienes el link en pantalla en la descripción. Y ya te anticipo que recientemente en la cuenta DRA hemos recibido la primera asignación por parte de Darwinia, porque el propio Darwinex te da capital. Nos han asignado $30.000 durante los próximos 6 meses. Es la primera vez que nos asignan y estamos pues muy contentos de ello. ¿Qué más? Pues que si te encanta lo que ves en este vídeo puedes mostrar tu aprecio dándole al botón de me gusta, solo es deslizar un poco el ratón y dar a me gusta. Y también considera unirte a la creciente familia de Código Trading suscribiéndote a nuestro canal si todavía no lo estás. Bien, voy a compartir pantalla porque vamos a empezar. Primero pongo el Forex Tester y el Excel donde vamos realizando la anotación del balance, cómo va subiendo, bajando cuando hay pérdidas, pero de momento hemos ya duplicado la cuenta de trading exactamente en un número de 36 operaciones. Hay más pérdidas que ganancias, pero como te puedes fijar, cuando perdemos poco y un solo TP nos cubre un montón de pérdidas. Eso se llama ir a grandes ratios, donde cortamos la pérdida y dejamos correr el beneficio. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí en pantalla mismo, como aquí tuvimos un profit que lo dejamos correr y aquí tuvimos dos stops, uno de aquí hasta aquí y otro de aquí hasta aquí, pequeñitos, de tal manera que con los beneficios, aunque haya más pérdidas que ganancias, salimos ganando. Entonces lo último que sucedió es que el precio rompió por arriba, por lo tanto ahora estamos dentro de este nuevo movimiento. Este es el movimiento en el que estamos para operar. Tendría que venir el precio a la zona de 50 para ya darnos entradas. De momento, pues no lo podemos considerar. Esta entrada de aquí está muy alejada del 50, por lo tanto queda descartada. Y seguimos buscando, acelero un poco más porque seguimos muy lejos de la zona interesante. No ha dado altos más altos, por lo tanto el FIBO sigue en el mismo trozo. Y seguimos alejados del 50, seguimos sin tocar el 50, ahora ya sí. Ahora ya tendríamos puntos de entrada. Vamos a analizarlo con otro FIBO. Lo mejor que podemos hacer realmente es borrar el FIBO ya grande, porque como ya estamos en la zona, lo que podemos hacer es eliminar este Fibonacci y mientras no superemos este punto, pues a partir de aquí y hasta aquí todo son posibles entradas. Vale, ¿qué sucede con esta primera? Esta primera entrada supera el 150, la estrategia de trampas nos dice que tiene que estar entre 105 y 150. ¿Y estos parámetros cómo los saco? Pues editando el Fibonacci, es 105, 150, y en el apartado niveles tiene que estar el 105 y 50. Entonces, a lo mejor te preguntas en qué software estoy ahora mismo, porque ¿cómo es que puedo tener 10 años de data en el pasado y llevar un backtest tan potente sin saber lo que vendrá en el futuro? O sea, un backtest realmente sincero donde no hago trampas, porque
voy avanzando vela a vela tal como me encontraría en tiempo real. Pues lo estoy haciendo con el programa Forex Tester. Si quisieras tener la misma plataforma, vas aquí en la web de Código Trading, en el apartado plataformas. Si quieres un MetaTrader, aquí tienes para crear una demo. Si quieres el Forex Tester, pues aquí lo tienes, es la segunda opción. Y te dejo el link en pantalla en la descripción por si quieres pues tener Forex Tester 5 por debajo del precio oficial. Lo puedes adquirir o actualizar si tienes una versión anterior. En ambos casos está el precio rebajado. Vamos a seguir buscando entradas. Ya hemos dicho que ahí no tenemos un nivel válido. Vamos a ver ahora. El nuevo nivel sería este de aquí y vemos que otra vez supera el 150. Por lo tanto, por el momento no tenemos entradas. Vale, aquí a lo mejor puede haber una entrada. Que se me estaba escapando esta entrada. Este es el nivel, el extremo de la trampa. Y vemos que en este caso sí que estamos entre 105 y 150 dándose la vuelta. Por lo tanto, esta de aquí sí que es una entrada válida. El recorrido es hasta aquí, este es el extremo del fibo grande. Vamos a trazar el nivel y entrada a mercado. Con el 1% de riesgo, ya sabéis que el software este ya hace todos los cálculos él solo. El stop loss en el extremo y el take profit hemos visto que son 11 pips a 176. Esto es un ratio bestial. Es dividido de 11, 16. O sea, podemos subir un 16% la cuenta si el precio va a nuestro TP y en caso de que no vaya, perdemos el 1%. Ahí, como una estrategia que tiene más operaciones perdedoras que ganadoras, nos está haciendo duplicar la cuenta de momento. Muy bien, pues vamos a ver cómo evoluciona. De momento va a nuestro favor, sigue a nuestro favor. Tendremos que ir controlando si nos toca empatar. Para ello trazamos el FIBO entre la entrada y el TP. Y si supera el 50%, pues podremos empatar. Has superado solo por mecha. Yo le pido un cierre más allá del 50, así que nos toca aguantar. Y si acaba en pérdida, acaba en pérdida. No pasa nada. Tenemos que ser rígidos al plan, porque aquí yo sé que muchos os torturáis. Es decir, ¿cómo es posible que estuviera aquí ganando 8 Rs, un 8% de la cuenta y esto puede acabar en pérdida? Pues es así, y uno tiene que ser rígido a su plan operativo. Ahora apuntamos el 19698 y me diréis, bueno, es que estás en un simulador. Pues en real hago lo mismo. O sea, soy frío y hago el plan tal cual, sin titubear, sin enfadarme, porque sé que no tengo que tener la razón. Simplemente tengo que hacer siempre lo mismo durante mucho tiempo y a largo plazo gano más de lo que pierdo, de tal manera que me da igual un día. No tengo que ganar hoy, no necesito el dinero para irme hoy a comer fuera de casa. Dinero para irme a comer lo tengo y lo que yo necesito es ganar a largo plazo. Entonces, por eso es tan importante mantenerse fiel al plan de trading. Y de momento por aquí no tenemos entradas. Vamos a ver si ya está saliendo de la zona de tomar entradas. Sí, ya estamos aquí en el tercio superior. Por lo tanto, por esta zona ya no es interesante entrar. Ya sabéis que le damos generalmente 2 operaciones. Bueno, aquí nos hubiera dado TP, pero justo vino, sacó, hizo un mechazo y después se fue a TP. Y es muy importante lo que ha pasado, porque después me decís, es que a mí siempre me pasa esto. Te pasará esto algunas veces. Por eso es importante hacer muchos eventos, miles de eventos de backtesting. Entonces, hoy hemos hecho uno, se ha acabado ya el escenario, ahora el nuevo escenario es este movimiento de aquí alcista. En esta ocasión no nos ha dejado montar, no hemos podido estar encima de la operación, no hemos tenido dicho TP, pero no pasa absolutamente nada. Aprendemos de nuestro... No es un error, o sea, aprendemos de lo que puede pasar. Esto va a pasar y
no pasa nada. Tenemos que seguir el plan y no nos podemos quejar. O sea, la estrategia es muy buena y la mayoría de días perdemos. Pero con los pocos días que hay TPs bestiales, pues nos compensa. Si uno le afecta emocionalmente, pues tiene un problema. Por eso es muy importante pues enfocarse y hacer siempre lo mismo y ser rígido a tu plan operativo. Bien, si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle a me gusta, solo es desplazar un poco el ratón y pulsar. También tienes los comentarios del vídeo para comentar lo que quieras. Si tienes alguna experiencia propia parecida a la de hoy que hayas vivido, pues la puedes compartir. Cualquier opinión o comentario ahí tienes, que yo los leo siempre y siempre contesto. Y sin más, si te gustan mis contenidos y todavía no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.